Hola, mi nombre es Fernando Cabezas de Innova Coach, que es una empresa de desarrollo personal y financiero. Me da mucho gusto poder saludarte. Hoy día quiero hablarte de mi top 5 de los libros mejores, a mi juicio, para poder afianzar, crear y desarrollar tus hábitos. Primer libro, Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. En la cajita de descripción te dejaré luego la lista para que tú la puedas revisar e incluso tener en tu lista de libros pendientes si no los has leído, si no los conoces. Mañanas Milagrosas trata de 6 hábitos para poder fortalecer tu mañana de tal forma que tu mañana sea lo principal, en lo que te enfoques. Primeramente, sea en formarte tú como persona, en crecer como persona. Por eso ahí están las afirmaciones, visualización, ejercicio físico, silencio, todo esto que nos hace de alguna forma crecer hacia adentro. Eso que no te puedes perder, que en tu día pueden pasar muchas cosas, pero si tu mañana es buena, es fuerte, te va a dar la gasolina, digamos, para todo tu día. Y tiene el concepto también del tándem, que es muy bueno, porque es una persona que de alguna forma te está apoyando y tú apoyas a ella, es mutuo, para que puedan alcanzar esos hábitos. Y ya cuando esos hábitos se transforman en lo que tienen que ser, que son hábitos, pues ya puedes lanzarte, tienes ya un pedestal firme, una base firme para poder adquirir nuevos hábitos después. Segundo libro, El Club de las 5 AM, de Robin Sharma. Los que conocen a Robin Sharma, él tiene muchos libros de desarrollo personal y él tiene un tipo de libros que son simplemente narrar o explicar lo que él quiere explicar en su libro y otros que son fábulas donde él, o fábulas no, historias donde él ahí va encabalgando toda su doctrina. Y este es uno de ellos. Es una historia de una persona exitosa que da una charla y luego él, como otras personas que lo quieren saber y cómo has logrado ese éxito, él va y de alguna forma les da como esa maestría en lo que son los hábitos. Y se centra, por eso se llama así el libro, vamos a hablar del Club de las 5 AM, aquellas personas que han logrado su éxito porque se levantan más temprano que el resto, cuando el resto descansa, ellos están en esa formación personal y se dedican precisamente también a eso, a formarse personalmente. Y ahí pues tiene luego una serie de tips y mucha doctrina, digamos, de lo que puedes tú, cómo puedes tú afianzar tus hábitos. El tercer libro del que te voy a hablar se llama El efecto compuesto, de Darren Hartley, que fue uno de los directores de la revista Success, Éxito, en Estados Unidos, que ya no existe esa revista, pero que ahí escribieron hombres de talla como Tony Robbins, como John Maxwell, etc. Brian Tracy, bueno. Y esto se trata un poco de la contabilidad del éxito, de cómo tú, con una tabla Excel perfecta, puedes darte cuenta que la diferencia mínima que uno realiza cuando hace un hábito constantemente, a la larga, termina siendo totalmente, hay una distancia enorme entre realizar el hábito y no realizarlo. Y como las acciones constantes y mantenidas en el tiempo producen cambios estratosféricos finalmente, o sea, cambios radicales. El efecto compuesto. El cuarto libro del que te voy a hablar se llama La ligera ventaja, que tiene una temática muy similar a la anterior, que es de Jeff Olson. Más o menos viene por lo mismo, la ligera ventaja. Es decir, como dos personas que uno tiene un pequeño detalle sobre el otro distinto, un hábito un poco distinto que el otro, esa ligera ventaja a la larga igualmente se transforma en una distancia enorme. Y este libro tiene un elemento que a mí al menos me impactó bastante, y es que decía él que el éxito no da la felicidad. ¿Cómo? No da la felicidad. Tú esperabas que el éxito te diera la felicidad, no es así. Y no por mucho éxito que tengas, eso no te da la felicidad, sino que al revés. Es decir, la felicidad, el que tú estás feliz, ese es el éxito. Distinto, ¿verdad? Porque aquí entonces el objetivo que tienes que lograr es cómo lograr que con los resultados que tienes obtener una sensación, un estado de felicidad. Y ese estado de felicidad lo puedes crear aún en el caso de que no tengas todavía todos tus objetivos logrados. Magnífico, ¿verdad? Vamos con el siguiente, el libro número 5, que se llama Mini Hábitos, de Stephen Guise. Es un libro que también trata ya directamente de la técnica, de cómo hacer para lograr hábitos sostenidos en el tiempo, pero que sean mínimos. Es decir, la técnica aquí consiste no en poder abarcar muchas cosas, sino en tener un pequeño hábito distinto que puedas estar manteniéndolo durante un cierto tiempo sin culpa. Es decir, si tú quieres tomar el hábito, por ejemplo, de hacer media hora de ejercicio diario, es un ejemplo, entonces eso quizás sea muy desafiante en una primera instancia. Pero si tú haces
un hábito de hacer una lagartija diaria, una flexión de brazos diario, nada más que eso, que es tan fácil de hacer que pase lo que pase lo puedes hacer, si eso lo mantienes rigurosamente durante 30 días, qué fácil, ¿verdad? Es casi tan fácil hacerlo como no hacerlo. O aprender una palabra de inglés, una palabra, en 30 días consigues solamente 30 palabras, tú dices, es demasiado poco, eso no es nada, no es lo que quiero lograr, sí, pero ¿qué pasa? Que acostumbras, rompes esa barrera de tu zona de confort y la mueves un poco y ya tu zona de confort no es no hacer nada, sino que es hacer una lagartija o aprender una palabra de inglés. Entonces es mucho más fácil. Predispones a tu cerebro de que en otro mes más puedes hacerlo el doble. Por ejemplo, en vez de hacer una, hacer dos, o en vez de tener una palabra de inglés, aprender dos. Y con eso vas empezando a romper, a desgastar esa coraza que tiene a veces el cerebro de las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque consigues efectivamente resultados en base a que haces algo mínimo. Y tú querías los resultados mañana, ¿verdad? Y tú mañana querías tener la media hora de ejercicio diario y tú mañana querías tener todos los días estudiar media hora de inglés. Posiblemente esa técnica no sea tan eficaz como esta de los mini hábitos, porque los mini hábitos te dan una ventaja totalmente grande sobre el intentarlo todo, y es que siempre vas a lograrlo, porque es fácil, porque es mínimo. Y con eso tienes la base perfecta para que tu cerebro esté acostumbrado a triunfar siempre. ¿Por qué? Porque lo que puede superar es tan mínimo que casi cuesta lo mismo hacerlo que no hacerlo. Mini hábitos. El siguiente libro, el sexto que te voy a decir, es El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Este libro es un libro prácticamente de psicología, es científico, es mucho más científico, es de neurología de los hábitos. Es cómo entender la lógica desde también los datos, precisamente, pero también desde el estudio de cómo se comporta el cerebro. Por eso es mucho más, digamos, doctrinólogo, no es tan práctico como los otros, que se van más a los números. Entonces aquí puedes profundizar en ese tema. Y hay un concepto aquí que yo siempre rescato de este libro, y es cuando te habla de la voluntad, que a veces muchas personas dicen la fuerza de voluntad, mantente firme y demás, y él dice, cuidado, la voluntad es como un músculo, que tú tienes que ejercitarlo, pero también tienes que hacerlo descansar. Es decir, no sirve estar todo el tiempo en bajo presión, todos los días con los hábitos, sino también tener esa flexibilidad de dejar descansar un tiempo a ese músculo de la voluntad, porque de esa forma es precisamente como le vas a conseguir sacar el mejor provecho. Igual que los niños, los tienes estudiando 45 minutos y luego a correr al recreo, ahí a transpirar, a moverse, a correr, a desfogar todo eso y luego ¡pum!, a estudiar nuevamente. Es mucho más productivo que tener un niño estudiando horas y horas. No tiene sentido. Asimismo trabaja la voluntad. Séptimo libro de que te voy a comentar, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Bueno, este libro va también en la misma línea de los anteriores, hábitos atómicos, cómo lograr realizar hábitos constantemente, y que eso también te va a llevar, lógicamente, a lograr ser la mejor expresión de ti mismo. Y tiene un elemento que me gustó mucho de este libro, que es que al final de cada capítulo tiene una especie de resumen de lo que es el contenido del libro. Con lo cual, si tú lo lees y te gusta mucho, puedes luego quedarte con el resumen final, que es una página posiblemente de cada uno de los capítulos, y con eso tienes la doctrina completa y la puedes refrescar y la puedes meditar, y después de leerte el libro puedes darte el tiempo de volver a él una y otra vez. Estos serían mis 7 libros. Y hay un octavo que lo dejo fuera, que es una especie de bonus a esto, una especie de nota extra, y es el libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. ¿Por qué no lo puse aquí en mi lista de 7? Es por la sencilla razón de que no es un libro que te trate de cómo configurar tus hábitos, cómo afianzarlos, cómo desarrollarlos, sino te habla directamente de cuáles son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es lo que pretende el libro. Y es un libro genial, que es un clásico hoy día. Se trata en cuando se trata de desarrollo personal siempre se insiste en leer ese libro, y por eso lo pongo, pero ya como una especie de extra a toda esta lista que les comenté antes. Espero haberles ayudado. Si estos libros ya los conocían, comenten. Si no los conocían, por favor, pónganlo en sus listas de libros pendientes, porque realmente vale el esfuerzo ponerse a ello y ponerse a leer estos libros, y en el fondo, y realmente lo único que importa es aplicarlos. No te vayas, no cierres la última página de un libro sin una determinada determinación y una asertiva determinación de al menos aplicar algo de esos libros.
Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.